Le damos la bienvenida a todos a Neurosoul. Hoy tenemos el gusto y el honor de contar con la doctora Leila Cousa. Leila es una gran amiga de ya hace muchos años, muy querida, que vive también ya hace muchos años en Estados Unidos. Ella vive en el estado de Washington, cerca de Seattle. Leila, en sus orígenes, era bióloga, una gran investigadora, una prestigiosa investigadora, y hoy en día es directora del Instituto de Cuidados Paliativos Integrativos en Redmond, el estado de Washington, y también es la investigadora principal del proyecto de educación online de medicina integrativa en cuidados paliativos, que es el que nos va a permitir a nosotros acceder y llegarles a ustedes el programa que se llama Touch Caring and Cáncer. Cancer, ¿no? Entonces, que es Touch un programa de masaje tierno y cariñoso entre pacientes y familiares. Este es un programa que está patrocinado por el Instituto Nacional del Cáncer, una beca del Instituto Nacional del Cáncer en Estados Unidos. Eso tiene mucho prestigio también académico. Y vamos a charlar un poco de esto, ¿no? De cómo esto que en otras épocas se consideraba que eran terapias raras o terapias alternativas medias inusuales, y en otras épocas también se consideraron peligrosas o se consideraron fuera del ámbito de la medicina, hoy son parte de lo que se llama la medicina básica central, el mainstream de la medicina en Estados Unidos, en los lugares de referencia de los cuales nosotros aprendemos a tratar a las personas con cáncer, tanto los protocolos de quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia, lo que sea. Bueno, también vino la época en la cual el cuidado se ha humanizado y la evidencia científica, sobre todo, porque las personas que nos interesa promover la investigación también, ya podemos estar más tranquilos, así como en las charlas anteriores veíamos que la evidencia ya nos iba mostrando cómo el cerebro tenía su impacto en la regulación emocional, en cómo las personas nos expresamos, y tuvimos hasta una charla de lo que era la neurofisiología del alma. Bueno, vemos que el cuidado multidimensional de las personas ya es algo que está dentro de lo que tiene que ser recomendado en cualquier sistema de cuidado. Puntualmente hoy la enfermedad es el cáncer, de la que vamos a hablar, pero en enfermedades crónicas, en personas que están pasando por situaciones difíciles. Y después veremos también la posibilidad que tiene tanto los cuidados paliativos integrativos, llamados así, como la posibilidad que tiene este programa en particular de ayudarnos el día de hoy en concreto en la situación en la que estamos, que es la situación de la pandemia de COVID-19. ¿Sí? Entonces, bueno, Leila, te doy la bienvenida, un gustazo enorme. Bueno, ¿Sí? gracias, Pablito. Es siempre un placer y un honor poder estar conectados y muy contenta de poder hablar con vos en este medio y de poder extender todo lo que fuimos cultivando todos estos años a la gente que te sigue, ¿no? Porque muy, muy lindo ver tu trabajo. Me encantó la charla de neurofisiología del alma, muy apropiada para lo que vamos a hablar. Bueno, gracias por la conexión. Hermoso estar acá. Buenísimo. Un placer. Bueno, entonces así como el nombre lo dice, Neurosoul, un poco también tratamos de poder hablar entre nuestra cabeza pensante, estos seres estudiosos que somos, pero que estamos abiertos a tener el corazón en la mano también para ayudar a la gente, ¿no? Y la primera pregunta que te quería hacer y que nos contaras un poco es, ¿cómo ves vos esta oportunidad que tienen las personas
de acceder a medicina integrativa basada en evidencia, puntualmente, y qué es lo que vos entendés, difundís, querés educar a través de quizás de este nombre, ¿no? Porque una de las cosas que estamos tratando desde acá, desde Neurosol, es tratar de eh, romper con algunas creencias distorsionadas o prejuicios hacia lo que es un cuidado paliativo. Ya lo tuvimos con la charla con el doctor Matías Tajum también. Bueno, creo que es muy enriquecedor todo lo que nos puedes transmitir y sobre todo los invito a todos a pensar que Leila trabaja en Estados Unidos, en un lugar con otra cultura que muchas veces nosotros consideramos en algunos aspectos muy fríos, somos latinos, más cariñosos, o nos creemos y demás, pero, pero qué bueno que ustedes lo tienen incorporado. Bueno, eso es un poco lo que me gustaría que nos cuentes, ¿no? Pero acá estamos iniciando y nos cuesta bastante difundir y educar. Y bueno, ustedes que están varios pasos adelante, siempre están mucho más avanzados que nosotros, nos ayudaría muchísimo. Yo creo que a la gente le va a interesar muchísimo ver que una especialista que está trabajando hace muchos años en Estados Unidos nos cuenta de qué se trata, cómo se vive, cuáles son las oportunidades, querés cuáles son los desafíos, pero más bien, esencialmente me quedarían las oportunidades para las personas en particular. Y ahora hago silencio y te doy la palabra. Okay. Bueno, ¿dónde empezar? Hace 30 años que me fui de la Argentina y cuando me fui tenía una formación como bióloga precisamente en la fisiología del estrés. Mi formación fue como fisióloga y en el campo de la fisiología del estrés con el doctor Segura en el IBIME, y cuando me fui no tenía la menor idea de lo que mi carrera iba a hacer, ¿no? Pero siempre había tenido una pasión y un interés en todo lo que tuviera que ver con los aspectos de la sanación, y me había formado en muchas de las terapias que ahora le llamamos integrativas, que en ese momento eran como cosas extrañas, ¿no? Tai Chi, Qigong, medicina china, meditación, herbalismo. Y en esa época, esto era en los años 80, esas cosas se consideraban como algo separado de la medicina, ¿no? Yo siempre decía la broma a mi mamá de que era una curandera universitaria. Y cuando llegué a Canadá en esos años, no era una cosa muy común aquí tampoco en los Estados Unidos. En el año 1995 empecé a trabajar en la Universidad de Columbia, en uno de los primeros institutos de investigación de las medicinas complementarias y alternativas, que era el nombre que se le daba en esa época, como una respuesta que el Instituto Nacional de Salud había hecho a un estudio que se había publicado que decía que los norteamericanos gastaban una cantidad de millones de millones de millones de dólares de su propio bolsillo para pagar tratamientos de este tipo. Y como sabes, acá la medicina es un negocio, no es una medicina socializada como en Europa, no tenemos hospitales públicos como en la Argentina. Es realmente un negocio completamente. Entonces, un poco la medicina, por una parte, tiene una apertura a cosas que a veces no son exactamente solo como se dice, mainstream, que vos decías, pero que sí, también hay mucha investigación a ver qué otras cosas pueden hacerse. Y una de estas cosas que apareció fue que, como tanta gente estaba poniendo plata de su bolsillo, que alguien tenía que ocuparse de la seguridad de estas terapias. Y así fue como la historia de la investigación en medicinas complementarias empezó en los Estados Unidos y pasó de simplemente una cosa reducida de $1 millón al principio que habían puesto para hacer un poquito de investigación,
a una cosa enorme donde un instituto del Instituto, el Instituto Nacional de Salud tiene 24 institutos adentro, y uno de ellos fue designado para dedicarse exclusivamente a investigar las terapias complementarias en ese momento. Y desde aquel momento he estado trabajando como investigador en distintos proyectos de este tipo. Y mi pasión es los cuidados paliativos. Y cuidados paliativos en el sentido más general que se pueda hacer, porque como hablábamos un ratito también, los cuidados paliativos no son necesariamente los cuidados del final de la vida, sino los cuidados que damos de apoyo a cualquier persona que está diagnosticada con una condición que no puede, no tiene una cura cierta. Entonces, todo lo que no sea tratamiento con el objetivo de la curación, lo llamamos cuidados paliativos. Esa es la definición que nosotros usamos en nuestro instituto. ¿Por qué? Porque la investigación ha mostrado que cualquier persona que ha sido diagnosticada con cáncer o cualquier otra enfermedad catastrófica o que consideramos catastrófica, siempre se beneficia de tener los cuidados de apoyo paliativos desde el comienzo del diagnóstico, no al final cuando no hay ninguna otra cosa para hacer por la persona. Entonces, eso es lo que nosotros trabajamos aquí. Y bueno, la intención de nuestro instituto es facilitar la educación de los profesionales de la salud que todavía tampoco saben de todas esas cosas que pasan. O sea, hay como digamos, vidas paralelas, ¿no? Los hospitales, los centros de cáncer, eh, los institutos de atención a la gente con enfermedades limitantes, como el cáncer o enfermedades neurológicas o degenerativas de algún tipo. Es como una cosa normal que ofrezcan en este momento, aquí en este país y también en otros países del mundo, terapias de apoyo o terapias complementarias, que nosotros lo llamamos integrativas, porque están en este momento integradas como dentro de los sistemas de salud, y ofrecen estas terapias porque hemos visto a través de la investigación que estas terapias ayudan con la calidad de vida, ayudan a manejar los síntomas físicos, emocionales, mentales y espirituales que la gente experimenta cuando tiene un diagnóstico de una enfermedad seria, ¿no? En este momento es como si la gente, hay como un desfasaje entre lo que se practica y lo que la gente que trabaja alrededor de los centros a veces se da cuenta o entiende esto que se practica. Y eso es un poquito porque la investigación ha seguido adelante, pero la educación se ha quedado un poco atrás. Entonces, los profesionales en todos estos campos, los oncólogos, incluso a veces profesionales de cuidados paliativos, los profesionales de salud mental, a veces no están como todavía al tanto de cuánto estas cosas se usan, y es una de nuestras intenciones es ayudar a la gente que trabaja en estas áreas a entender cuál es el papel de estas terapias integrativas. Y el papel es justamente el cuidado multidimensional de la persona y del familiar. Y de la gente que atiende, ¿no? De los profesionales de salud también, porque es un sistema. Entonces tenés que tratar al sistema. Tenés que ayudar desde lo físico, biológico, emocional, social, mental y espiritual. Y sabemos en este momento que no podés darle a la gente algo que sea solamente basado en lo físico si no atendés las otras necesidades, porque no somos una máquina, somos seres multidimensionales y por lo tanto necesitamos una medicina multidimensional que nos comprenda como un todo, ¿no? Eso es lo que nosotros estamos enfocándonos. Y el proyecto de los cuidados de masaje surgió
precisamente como una respuesta de cómo apoyar a la gente que cuando va al médico, al hospital, por ahí tiene un cierto nivel de apoyo, pero cuando va a la casa, que es la mayoría del tiempo está en la casa, no en el hospital o en el centro de cáncer, ¿qué podemos hacer para apoyar tanto al paciente como al familiar en crear una oportunidad para que la gente se conecte a un nivel más profundo y a la vez que el cuidador, el familiar, pueda tener alguna herramienta para ofrecer confortar a la persona y ayudar a manejar los síntomas, porque todos los síntomas, no importa cuáles sean, a cierto nivel están relacionados con el nivel de relajación o no de la persona. O sea, si vos tenés una persona que está relajada y tiene una buena calidad de vida, va a tener una cierta habilidad de controlar el dolor y otros síntomas, que es mejor que la de una persona que está en una situación de estrés continuo. Entonces, ese es digamos, el objetivo de este programa, fue crear una herramienta que todo el mundo pudiera utilizar, y en este momento, como decías vos, de la pandemia, más que nunca es una necesidad acuciante. Por eso hemos decidido liberar el programa y hacerlo completamente gratuito para todo el mundo, básicamente, como una manera nuestra de contribuir a la crisis de una manera que para nosotros tiene sentido, porque el trabajo que hacemos es un trabajo de alma, no es un trabajo de, no hacemos esto por la remuneración, ¿no? Sino por el valor espiritual que tiene para nosotros. Es la medicina que tenemos en nuestra visión, que es la medicina que vos practicás, ¿no? Sí. Qué bueno. Qué bueno, bueno, y muchas gracias de parte de todos los que estemos hoy acá escuchándote y todos los que se van a beneficiar de ese curso. Ese curso lo vamos a tener disponible en la página web de Neurosoul. Ustedes van a poder acceder. Por ahora, a veces no se rindan porque es un poco complejo Estamos anotarse trabajando en en eso. principio, pero es gratuito, es en Totalmente español. gratuito. Como está, Leila, una cosa que me había contado es que, y yo lo vi, lo bajé al programa, está en otros idiomas, entonces Sí. por ahí se confundan y se lo bajan en chino o se lo bajan en vietnamita o en inglés. Bueno, pueden bajarlo en español, van a tener un material escrito, van a tener un material de videos, es una cosa extraordinaria, realmente es una herramienta fantástica. Y acá una de las cosas que en general yo trato de remarcar es cómo lo importante es que es esto que vos decías ahora al final, ¿no? Y cómo el promover la respuesta a relajación, el promover el estado de calma, es el principio de activar nuestras funciones mentales más evolucionadas, en realidad todos los órganos del cerebro que nos proporcionan la capacidad de experimentar conexión, básicamente. Cuando uno está estresado, está desconectado, está solo y está en la defensiva y en alarma, ¿no? Entonces, también sabemos que puntualmente el masaje tiene algunas propiedades en sí mismo, así como de generar alivio y conexión entre las personas, desde la liberación de oxitocina, así como una mamá se conecta con su bebé cuando le está dando de mamar, sucede algo similar con una simple caricia, y hoy mismo ya han surgido los trabajos que hasta la caricia de uno mismo puede generarte esa liberación de oxitocina. Es algo fantástico lo que el contacto humano le hace al ser humano, ¿no? El contacto físico me refiero. Y estamos en un mundo en el cual el privilegio de poder acariciar a alguien solo está en casa. Eso es parte de la paradoja que esta pandemia nos regala.
digamos, las personas que podemos mimar, cuidar y utilizar este programa, están en casa, están con nosotros en casa. Otra cosa que mencionaste que me parece fantástico también y muy rico, es que el familiar muchas veces se siente muy frustrado, muy pasivo y como que no tiene nada que hacer. Tiene, por ahí es alguien, si es la pareja o es alguien que creció toda la vida con esa persona, tiene un resonar del corazón muy fuerte con esa persona. A veces uno dice, ¿por qué no me pasó a mí? Inclusive, eh, cuesta mucho ver sufrir al otro y más que ayudar en trámites y demás, a veces uno se siente medio inútil como familiar. Y esto que ustedes brindan es una herramienta fantástica de sentirte útil y de serlo, de verdad, no es solamente una actuación, es realmente ser un actor verdadero en la ejecución del alivio de la persona que queremos, ¿no? Y la tercera y última reflexión que me surge y que me encanta también de este programa es que brinda la posibilidad de que también la persona que circunstancialmente le ha tocado llevar una enfermedad y un tratamiento difícil, que está cargando con esos síntomas en ese momento, no siempre se siente mal y también puede devolver de alguna forma y devolverle el mismo al otro que está todo contracturado, con la cabeza dura, con el cuello roto, ¿no? Que es lo que yo veo todo el tiempo con los familiares. Es lindísimo ver cuando un paciente le está haciendo es un mismo, pero bueno, un masaje o ustedes les enseñan a través de este programa a que ellos también pueden hacer eso con su ser querido, y que son igual de personas, igual de valiosos que siempre. Y tienen la capacidad de también aliviar a la persona que aman de esa manera, ¿no? Sí, todo, no sabría dónde agarrar porque lo que dijiste exactamente me resuena con mi alma, con mi conocimiento, con la razón por la cual pusimos estos programas disponibles a todos. En un momento así, más que nunca, necesitamos lo que podamos hacer para estar con el otro de otra manera. Y creo que es un poco el tema y el legado de esta crisis, ¿no? De que tenemos que revalorar lo que tenemos en la vida y dar gracias por lo que tenemos y bueno, encontrar la fuerza para crear un mundo que sea la reflexión de todo lo bueno que queremos en vez de seguir enganchados con todo lo malo que hay alrededor, que es bastante. Es un momento de cambio, de reflexión. Es como que todo el mundo de alguna manera tuvo, como dicen, un time out y bueno, tenemos la oportunidad de parar el ritmo loco y estresante en el que vivimos y realmente enfocarnos en lo que es verdadero y lo que es importante como seres humanos, que no es lo que, digamos, la imagen, la profesión, la cantidad de dinero, es el valor profundo, ¿no? De quiénes somos y qué venimos a hacer y la conexión, que es lo que me queda, lo que dijiste, me, me trae el pensamiento de los seres humanos somos mamíferos, básicamente. O sea, somos mamíferos muy especiales que tenemos la capacidad de reflexionar acerca de nosotros mismos y tenemos un gran lóbulo frontal que piensa acerca del futuro y acerca del pasado. Muchas veces nos quedamos enganchados en el pasado o nos vamos para el futuro y nos olvidamos de estar en el presente. Y cómo toda esta crisis realmente es como que nos recuerda que tenemos que aprender a vivir en el presente y que tenemos que enfocarnos, como vos decías antes, en la gratitud, en la esperanza, en todas esas cosas que tienen un efecto increíble en nuestro sistema inmunitario a través de la interacción con el sistema nervioso, ¿no? Que esas no son cosas de la medicina complementaria, sino de la fisiología
normal que nos han enseñado en la universidad, que no son cosas raras y que todavía increíblemente no hemos totalmente integrado en la práctica, ¿no? Que es lo que justamente gente como vos está haciendo, que los médicos del futuro, digamos, ¿no? Que tienen la visión de que somos seres multidimensionales y en realidad la ciencia tiene eh, ya y hace mucho el conocimiento de por qué somos multidimensionales. Lo que vos decís, neurosol, ¿no? De que el sistema nervioso y quiénes somos espiritualmente no son cosas distintas o caminos paralelos, son una misma cosa. El sistema nervioso es el ancla de quienes somos espiritualmente, ¿no? Y fíjate que como mamíferos, los mamíferos tienen una característica muy especial que conocemos desde hace muchos años. Cuando los mamíferos están en estado de estrés, tienden a buscar a alguien con quien sentirse seguro y protegido. Y eso, y lo que sucede es lo que llamamos bonding, la conexión, y eso sabemos que protege el sistema neuroendocrino inmunitario del mamífero. Hay estudios, pero montones de estudios acerca de todo esto. Entonces, la capacidad de conectarse profundamente, no hay nada más quizás beneficioso que eso para el sistema inmunitario. El bonding, la conexión, no solo tiene un efecto en la liberación de oxitocina, como decías antes, y de todos esos neurotransmisores que ayudan para el dolor, ayudan para la calma, que llevan al sistema nervioso a un estado de relajación y calma, sino que tiene un efecto muy claro en la respuesta inmunitaria. No es que la respuesta inmunitaria sea solamente relacionada con eso, pero se han hecho estudios, por ejemplo, donde toman a estudiantes universitarios, que son los conejitos de India siempre, ¿no? Y, por ejemplo, exponen, es un estudio muy conocido que supongo que lo habrás escuchado, que exponen a los estudiantes estresados y a los no estresados al virus del resfrío, por ejemplo. Y ese mismo virus, y los exponen de la misma manera, no le ponen, no sé, un pañuelo con el virus o una cosa así. No me acuerdo los ejemplos. Esto lo estudié en la universidad, no es una cosa integrativa, ¿no? Y fíjate que los estudiantes que están estresados tienen muchísimo más contagio que los que no están estresados y han sido expuestos al mismo virus. Entonces, fíjate qué importancia, ¿no? En un momento como este, la protección que puede traer, no solo cómo protege la relación y ayuda a que la gente se sienta mejor de la manera de relacionarse, sino que también puede hasta tener un efecto en cómo tu sistema inmunitario reacciona si estás expuesto a un virus, ¿no? Así que las dimensiones que este tipo de programas pueden, el nivel de influencia que estos tipos de programas pueden tener es increíble a veces. Y yo creo que es una parte de la medicina que todavía no se ha, como que se conoce, pero la gente no ha todavía reaccionado a nivel del mainstream de la medicina normal. Y creo que es el próximo paso, ¿no? Es como que hay una aceptación ahora de estas cosas, pero todavía no hay como la conciencia de la importancia de estos factores y de la importancia del placebo, del efecto del miedo, del efecto de la desconexión de la gente, de que a veces, sí, la gente puede tener todos los cuidados médicos perfectos, lo más high-tech y ¿viste? Todas las cosas perfectas, pero si no cuidamos lo que a la gente le pasa en los afectos, en la conexión con sus seres cercanos, en la protección social, en la protección económica a veces, la protección de darle a la gente las cosas mínimas que necesita y sentirse cuidados,
es como que no importa cuán tecnológico el apoyo sea, porque si descuidas esa parte, estás descuidando la esencia del ser humano, ¿no? Por eso hay toda esta corriente de humanizar la medicina, ¿no? Y de crear una nueva medicina, que es para el ser humano total, ¿no? Qué bueno, Aila. Mm. Y una cosa que claramente cuando charlamos siempre me surgen varias cosas importantes y significativas. Una, una, una reflexión que me surge es que dentro de todo lo que nos ha llevado la pandemia a generar, nos ha llevado a comunicarnos así, por ejemplo, y a nosotros a reencontrarnos, sinceramente, Sí, sí, ¿no? A reconectarnos, pero también de una manera fantástica que yo, si querés, desde mis prejuicios, si vos me decías hace unos años, yo una frase personal que decía que era como mi caballito de batalla interno, es decir, no podemos rehumanizar la medicina sin seres humanos. uh-huh, Se necesitan personas para hacer rehumanizar la uh-huh, medicina, ¿no? Pero acá surge algo muy particular. La tecnología nos sirvió para conectarnos, ¿no? Y uh-huh, hoy este regalo de ustedes, que eh, a través del fluir de gratitud, uh-huh, eh, tanto, o sea, porque por un lado ustedes van a ayudar a gente que no conocen en todo el mundo. Y uh-huh, eso es fantástico cuando uno se vuelve consciente, ¿no? uh-huh, Del regalo que dan y el regalo que pueden recibir, a veces quizás tengan un feedback, puede ser que reciban o mails que me manden a mí que yo les vaya a reenviar, o ustedes directamente. A veces uno no lo tiene, pero uno sabe que eso llega a algún lado y uh-huh. ayuda a algunas personas, ¿no? Entonces, Sí, sí, este, ¿cómo se generan flujos de gratitud gracias a uh-huh, que nos pudimos conectar a través de uh-huh. esto, ¿no? Ustedes Sí, piensen sí, que este programa que yo me acuerdo cuando lo trabajaban, nosotros mismos estuvimos involucrados en una parte, así que lo conocimos muy bien. Si bien siempre tuve este diseño de ser innovador en esta dinámica online, hoy uh-huh, realmente se vuelve incendiario, ¿no? Es este hecho de poder regalarlo, que es el concepto uh-huh, esencial de la gratitud, el uh-huh, regalo. Ustedes regalan algo que es uh-huh, medicina sana evidencia de personas sumamente prestigiosas y serias, digamos, y reconocidas, uh-huh. se va a transformar en algo que en algún momento seguramente les va a volver. No sé si en plata, como decir, si en dinero, no, pero, pero claramente en la satisfacción de compasión, Uh-huh. de ayudar. eh, bueno, y no sé, nada resuena más claramente con el espíritu de todos los que trabajamos en Neurosoul 2.0. Así que bueno, en, ha sido un gustazo enorme, un placer enorme tener esta charla con vos. Y nos queda una preguntita más, si no te incomoda, es la pregunta de cierre a nuestros invitados. Como en general las personas que conversan, tienen estos diálogos, son personas que trabajan en su crecimiento personal, y a mí me consta que vos también lo haces. Uh-huh. Este, Me gustaría también, como una forma de compartir la humanidad, ¿en qué cosas estás trabajando hoy que se puedan compartir, ¿no? Uh-huh. Y dentro de eso, ¿qué dificultades tenés y qué te ayuda a superar esas dificultades? Mm, qué pregunta. Pero creo que es importante porque creo que una de las cosas más importantes es desmistificar eh, la imagen que creamos, ¿no? Y ser así cándidos acerca de lo que todos estamos pasando, ¿no? Yo creo que el tema que estoy trabajando
hace muchos años que no estoy trabajando, creo que me ha costado más, es el tratar, bueno, hay dos, no solo uno, dos, pero uno es el de los pensamientos, yo llamo pensamientos catastróficos, no sé cómo se dice en castellano, pero ese es el nombre que le pongo. Y eso es haberme dado cuenta que desde que nací, desde que era muy chica, en mi medio ambiente familiar, social, en el ambiente que crecí, me enseñaron a creer todos mis pensamientos como que los pensamientos son lo que es real. Y en mi caso, en mi caso particular, eso me llevó a muchos pensamientos con respecto a mi salud, creo que son los que me llevaron a interesarme en la sanación, ¿no? Pensamientos catastróficos que yo creía que no tenían control, como que no hay nada que uno pueda hacer con respecto a eso. Y eso me llevó a estudiar la medicina cuerpo-mente, por ejemplo. Y por muchos años estudié la medicina cuerpo-mente y sentí que como que había una dicotomía, como que yo sabía lo que tenía que hacer, pero no lo podía hacer. Y incluso una amiga muy querida que era una persona muy, muy famosa en el área de la medicina cuerpo-mente, una experta en la imaginación guiada, y la vi a ella misma por este mismo problema, por esta misma característica, eh, atravesar la experiencia de cáncer y tener mucha como vergüenza de cómo era que ella no podía usar su imaginación para hacer algo con el cáncer. Esta era la época que la imaginación guiada había mucha gente usándola para tratar síntomas de cáncer. Y a mí me quedó mucho eso de cuál era, cuál era la llave, ¿no? Cómo es que uno hace el switch y puede usar los pensamientos de manera de ayudarse a uno mismo o de ayudar a otro y de ayudarse a uno mismo en la salud en vez de tirarse abajo en la salud, ¿no? Y creo que en los últimos años lo que estuve trabajando es qué es lo que uno puede hacer con los pensamientos y cuál es el rol que yo tengo con respecto a mis pensamientos. Y en vez de, lo que estoy aprendiendo es que en vez de creer todo lo que mi mente dice y como desarrollar el observador y observar mis pensamientos y verlos como lo que son, productos de lo que llamamos la mente, como si fueran estornudos, yo los llamo estornudos de la mente, ¿no? Es como puedes estornudar y no necesariamente estar resfriado, ¿no? Bueno, tus pensamientos son como estornudos, no los podés controlar, son reflejos, pero a la vez no son necesariamente la realidad, son una representación, una imaginación, historias que nos hacemos acerca de la realidad y que no hay de acuerdo a la neurociencia y el estudio de la conciencia, no existe una realidad objetiva afuera mío. Yo estoy creando historias todo el tiempo. Todos creamos nuestra historia, pero creemos que esa es la realidad. Entonces, creo que ese ha sido, yo te podría decir, lo más profundo hasta ahora, porque es algo que empezó cuando tenía 18 años, mi interés en esas cosas, y como que me ha llevado todos estos años como empezar a encontrarle, hay algo acá que sí hay algo que se puede hacer, ¿no? Y es fascinante y es muy, creo que una de las pocas cosas que he encontrado que realmente tiene un efecto muy distinto de todo lo que he hecho hasta ahora, ¿no? Y el otro son las relaciones, justamente las relaciones íntimas, bueno, el valor, la profundidad que tener una relación íntima que no está basada
en el conflicto, sino en usar el conflicto como una manera de llegar a la conexión, han sido las dos cosas más difíciles para mí y a la vez más, ¿cómo se dice?, que me han traído más calma y más serenidad y más uh, gratitud también, ¿no? Por la vida. Bueno, muchas gracias por compartirlo. La verdad No, es gracias que por preguntar. No es común que uno tenga la oportunidad de hablar cosas así, ¿no? Y creo que son importantes. eh, la verdad es que creo que una de las cosas más lindas es poder, bueno, habernos podido reencontrar, pero en general entre las personas encontrarnos en un plano de sinceridad, en un plano de la comodidad de justamente poder estar hablando desde el corazón como personas de lo importante, o de lo que por lo menos para uno es importante. Estoy seguro que eh, vas a ayudar mucho a través del programa, pero ya con esta charla también ayudaste muchísima gente. A mí mismo me ayudaste mucho y siento que voy por un buen camino cuando hay algo que nos va reencontrando y si en las cosas que vas a ir, que cualquiera puede ir siguiendo Neurosoul, parece que estuvieras haciendo un compendio de lo que tratamos de lo que tratamos de ir transmitiendo, enseñando. En el fondo no es enseñando desde alguien de arriba hacia abajo, sino compartiendo desde este caminar como aprendices en la vida, que tuvimos la dicha de toparnos con la medicina mente-cuerpo y que ciertas, se pueden llamar prácticas, pero en sí son ciertas repeticiones de hábitos que elegimos empezar a tener, nos ayudaron a transformar nuestras vidas, nuestras conexiones con las personas que queremos y con las que nos cuesta también. ¿Sí? Pero bueno, la verdad es que ha sido un placer inmenso, disfruté muchísimo de nuestra charla. Ojalá que toda la gente que te pueda conocer sienta lo que yo siento en este momento, ¿sí? Me imagino que va a ser así. Y bueno, y que no sea el último encuentro. ¿Sí? Bueno, te agradezco muchísimo porque sí, fue un reencuentro con un hermano del alma y bueno, esas conexiones nunca se pierden, no importa dónde andemos, en dónde estemos parados, pero sí, y también una alegría poder verte que seguís haciendo esta jornada increíble de traer una nueva medicina a la gente, que es tan importante porque todavía no hay tantos médicos que puedan traer el alma en la consulta, ¿no? Y eso es impagable. Así que gracias por mantener eso y darle a la gente esa oportunidad, ¿no? Y bueno, gracias por invitarme, fue un gusto estar aquí y nos vemos prontito. Gracias, Rick. Gracias.